Las enseñanzas budistas, un viaje a través de la sabiduría. Querido amigo, hoy te invito a embarcarte en un recorrido por las enseñanzas budistas, una exploración de las profundidades de la filosofía y la espiritualidad que han cautivado a millones a lo largo de los siglos. Cada viaje espiritual es único, un reflejo de las necesidades y aspiraciones de cada viajero. Para aquellos que eligen abrazar una religión, el compromiso y la práctica diligentes son esenciales. A lo largo de la historia de la humanidad, innumerables tradiciones espirituales han florecido y se han extinguido, pero aquellas con conceptos filosóficos profundos han resistido el paso del tiempo. Hoy, encontramos tradiciones vivas como el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el islam. Entre ellas, podemos distinguir dos grupos principales: las religiones teístas, que creen en un Dios creador, y las tradiciones no teístas, que no comparten esta creencia. Dentro de las religiones no teístas surgen divisiones adicionales. Algunas, como el hinduismo, aceptan la existencia de un principio unitario e independiente del cuerpo, mientras que otras, como el budismo, rechazan esta noción. En el corazón del budismo subyace la creencia de que no existe una entidad independiente intrínseca. Sin embargo, la ausencia de un yo definido se manifiesta de diversas maneras, dando lugar a una amplia gama de interpretaciones filosóficas. Buda, el maestro iluminado, adaptó sus enseñanzas a las disposiciones y capacidades de cada individuo. Por lo tanto, dentro del budismo, encontramos tres caminos o vehículos principales, cada uno diseñado para resonar con un tipo específico de practicante. Además, hay 4 escuelas filosóficas principales dentro del budismo: Hinayana, Mahayana, Vajrayana y Dzogchen. Estas divisiones surgieron porque Buda impartió sus enseñanzas de manera diferente según las disposiciones mentales de quienes las recibían. Como en el ámbito de la medicina, donde cada remedio aborda una enfermedad particular, no existe una enseñanza budista que sea universalmente superior. El mejor enfoque depende de las necesidades y aspiraciones del individuo. Por ejemplo, las enseñanzas de la tradición vajrayana pueden ser transformadoras para aquellos con una profunda capacidad de despertar instantáneo, mientras que para otros pueden resultar abrumadoras. Por lo tanto, es esencial adaptar las prácticas espirituales a las capacidades y disposiciones de cada persona. En última instancia, la mejor enseñanza es aquella que resuena más profundamente con nuestro ser y nos guía hacia el camino de la iluminación. Las enseñanzas budistas son un vasto tapiz tejido con hilos de sabiduría y compasión. Nos invitan a explorar la naturaleza de la realidad, desafiar nuestras suposiciones y cultivar una mente serena y compasiva. En este viaje, encontramos consuelo en la comunidad y apoyo en los preceptos y prácticas compartidas. Y, a medida que avanzamos, descubrimos que la verdadera iluminación no es un destino, sino un viaje continuo hacia la comprensión, la sabiduría y la liberación. Explorando el tapiz de las creencias, encontrando la tradición espiritual adecuada. En el vasto tapiz de las creencias, diferentes corrientes se entrelazan, cada una pintando un matiz único de relación con lo divino o la naturaleza del ser. Algunas personas encuentran consuelo en la autoridad central de un Dios creador, mientras que otras se sienten más atraídas por tradiciones no teístas que enfatizan la interdependencia y la autocreación. Para aquellos que anhelan un vínculo directo con un creador, el Islam, con su concepto de Alá como el único Dios, puede resonar profundamente. La cercanía a una entidad trascendente les brinda guía y propósito. Sin embargo, otros se debaten con la idea de una deidad abrumadora y encuentran el concepto de causas y condiciones como una explicación más satisfactoria para los acontecimientos de la vida. La tradición no teísta, que atribuye todo a la interacción de factores, fomenta la responsabilidad personal y la interconexión. Para aquellos que abrazan esta perspectiva, la ley del karma se convierte en una guía para sus acciones, reconociendo que las semillas que sembramos hoy darán forma a nuestro futuro. Incluso dentro de las tradiciones no teístas, encontramos diversidad. Algunas creen en un alma inmortal que transmigra de vida en vida, mientras que otras niegan la existencia de cualquier entidad inherente. Para aquellos que se aferran a la creencia en un alma, el budismo puede parecer inadecuado, ya que desafía la noción de un yo permanente. Dentro del propio budismo, surgen más matices. Los que creen en una esencia fundamental pueden sentirse atraídos por ciertas enseñanzas, mientras que los que rechazan incluso esa idea pueden encontrar consuelo en otras.
La elección de una tradición espiritual adecuada es un viaje profundamente personal. Es esencial reconocer nuestras propias disposiciones mentales y creencias previas para encontrar un camino que resuene con nuestro ser más profundo. Para aquellos criados en el contexto judeo-cristiano, puede ser natural seguir con su tradición familiar. Sin embargo, es importante recordar que la búsqueda espiritual es individual, y a medida que crecemos y cambiamos, podemos sentirnos atraídos por diferentes perspectivas. Al explorar el tapiz de las creencias, adoptemos la curiosidad y la apertura mental, honrando la diversidad y descubriendo la tradición que nos nutre y guía en nuestro camino único. Encuentra tu camino espiritual dentro de tu propia tradición. Recuerdo vívidamente una conversación que tuve con un amigo hace décadas. Había renunciado a su fe cristiana por el budismo, pero en sus últimos momentos, la presencia del Dios creador de su religión anterior reapareció en su mente, creando una profunda disonancia. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre la importancia de encontrar nuestro propio camino espiritual dentro del contexto de nuestra propia tradición. Nuestras tradiciones espirituales, como el judaísmo, el cristianismo o el islam, se han formado a lo largo de siglos, influyendo profundamente en nuestro patrimonio cultural. En lugar de descartar nuestra herencia, creo que deberíamos abrazarla. Estas tradiciones no son meros rituales vacíos, sino que encapsulan sabiduría ancestral y resonancia cultural. Abandonarlas puede crear un vacío que ninguna otra fe puede llenar completamente. Además, es importante reconocer que el mundo es vasto y diverso, con personas de todas las creencias. Mientras que el budismo puede ser una opción adecuada para mí, puede que no lo sea para otros. No es mi intención convertir a nadie al budismo, especialmente en culturas donde no es la religión dominante. Por ejemplo, cuando visité Mongolia, un país profundamente budista, me encontré con misioneros cristianos que intentaban convertir a la gente. Creían que ofreciendo ayuda económica y educación, podían convencer a los mongoles de abandonar su fe. Sin embargo, mi perspectiva es diferente. Creo que es esencial respetar las tradiciones espirituales de los demás, especialmente cuando son parte integral de su identidad cultural. El proselitismo en tales contextos puede resultar contraproducente, creando conflictos y alienación. La historia también nos enseña que las personas, incluso dentro de culturas aparentemente homogéneas, tienen diferentes disposiciones espirituales. En el Tíbet, por ejemplo, coexisten una comunidad budista mayoritaria con minorías musulmanas y cristianas. Cada uno ha encontrado su lugar dentro de la diversidad espiritual del país. Es fundamental recordar que hay miles de millones de seres humanos en este planeta, cada uno con experiencias y perspectivas únicas. Debemos respetar la búsqueda espiritual de los demás, incluso si no la compartimos. En conclusión, te animo a explorar tu propio camino espiritual dentro del contexto de tu tradición. Respeta las creencias de los demás y recuerda que la verdadera espiritualidad no se trata de convertir, sino de encontrar la verdad y el significado dentro de tu propio marco de referencia. El budismo, un puente entre la fe y la razón. En un mundo cada vez más interconectado, donde las fronteras físicas y culturales se desdibujan, surge la necesidad de una armonía religiosa. En medio de esta amalgama de creencias, el budismo se erige como un faro, un puente que conecta los dominios de la fe y la razón. Históricamente, la crítica a las creencias previas ha sido un rasgo común de las personas que adoptan nuevas religiones. Sin embargo, tal enfoque es desaconsejable, pues ignora la riqueza y el valor de las tradiciones de las que provenimos. En ese sentido, el budismo nos invita a respetar las raíces de nuestra espiritualidad. En este contexto global, es interesante observar que existen quienes perciben al budismo como una forma de ateísmo. Otros, aún más radicales, lo ven como un comunismo ateo. Las raíces de estas distorsiones se encuentran en la ignorancia, una deficiencia que ensombrece la verdadera naturaleza del budismo. Desde sus inicios, el budismo ha fomentado una actitud de apertura y escepticismo, basada en la investigación y la experimentación. Si bien la fe juega un papel en el budismo, particularmente en la tradición sánscrita, su fundamento radica en la convicción personal derivada de la razón y la experiencia. Podemos establecer un terreno común con las religiones tradicionales, reconociendo la importancia de la fe y la conexión con seres superiores. Al mismo tiempo, el budismo comparte similitudes con la ciencia.
Ambas enfatizan el pensamiento crítico, la investigación objetiva y la apertura al cuestionamiento. La verificación empírica es un pilar en el budismo, permitiendo a los practicantes corroborar por sí mismos las enseñanzas de Buda. Es en este equilibrio entre la fe y la razón donde radica la naturaleza única del budismo. Sirve como un puente, uniendo los mundos de la creencia y la investigación científica. Esta síntesis de enfoques es esencial para la armonía religiosa en un mundo crecientemente interdependiente. Por ello, el budismo no es anti-Dios ni ateo. Reconoce la existencia de seres superiores, pero su enfoque se centra en la ley de causalidad, el poder de nuestras acciones y la importancia de la compasión. Al abrazar tanto la fe como la razón, el budismo nos ofrece un camino hacia la comprensión y la unidad, allanando el camino para un mundo más armonioso. La esencia del budismo, más allá del debate teísta. El budismo, una de las religiones más antiguas del mundo, ha existido por más de 2500 años. Arraigado en los países asiáticos, ha influenciado profundamente sus culturas y cosmovisiones. Sin embargo, muchos malentendidos rodean este camino espiritual. Uno de los más importantes es su supuesta postura atea. El budismo no niega la existencia de un poder superior. Más bien, rechaza la noción de un Dios creador todopoderoso que se encuentra fuera del universo. Para los budistas, el universo es un ciclo interminable de causa y efecto, un tapiz tejido por nuestras acciones y pensamientos. Dentro de esta cosmovisión, los seres superiores pueden existir, pero no como creadores omniscientes. Son entidades elevadas que han alcanzado la iluminación o estados de conciencia superiores. Sin embargo, su influencia es limitada y están sujetos a las mismas leyes de causa y efecto que todos los demás. El malentendido del ateísmo surge del hecho de que el budismo no se enfoca en la adoración a un Dios personal. En cambio, enfatiza nuestra responsabilidad personal y las consecuencias de nuestras acciones. La búsqueda budista es la de despertar de la ignorancia y alcanzar el nirvana, un estado de paz y liberación de los ciclos de sufrimiento. Las críticas hacia el budismo como una fuerza estancadora no están respaldadas por la historia o la realidad. De hecho, muchos de los líderes más compasivos y transformadores del mundo han sido budistas. El Dalai Lama, ganador del Premio Nobel de la Paz, es un ejemplo notable de cómo el budismo puede fomentar la paz, la bondad y la sabiduría. Sin embargo, como en cualquier tradición espiritual, existen individuos que se desvían de las enseñanzas fundamentales. Las atrocidades cometidas por algunos líderes budistas no reflejan la verdadera naturaleza del budismo. Cada tradición espiritual tiene sus elementos malvados, y es injusto culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos. El budismo es un camino hacia la autotransformación y la iluminación. Rechaza las doctrinas rígidas y alienta a sus seguidores a explorar profundamente la naturaleza de su propia mente. Al liberar las ataduras de las creencias dogmáticas, el budismo nos permite conectar con la verdadera naturaleza de la realidad y encontrar la paz y la felicidad duraderas dentro de nosotros. El sendero del despertar, el legado de Nalanda y la búsqueda de la verdad. En el vasto tapiz del budismo, se entrelazan dos vertientes principales, el Hinayana, o vehículo menor, y el Mahayana, o vehículo mayor. Si bien a veces se perciben con cierto desdén mutuo, la verdad es que ambas son ramas inseparables del árbol del despertar. Las enseñanzas del Hinayana, también conocidas como Theravada, son la fuente primordial del budismo. Sobre su base, se construyeron las adiciones que dieron origen al Mahayana. El Mahayana, representado por la tradición sánscrita, se difundió por China y Tíbet, enriqueciéndose con las traducciones a esos idiomas. Respeto profundamente a nuestros hermanos mayores del Hinayana, pues son custodios del Vinaya, el código ético monástico. Cuando estoy entre ellos, les demuestro mi admiración porque nuestra joven tradición tibetana es heredera de sus enseñanzas. En el vasto canon budista tibetano, más de 300 volúmenes de texto fueron traducidos de la India, principalmente del sánscrito. La Universidad de Nalanda, fundada en el siglo I, fue el epicentro del aprendizaje budista, donde eruditos de renombre escribieron comentarios seminales sobre las enseñanzas del Buda. En el Tíbet, nuestra tradición se remonta a más de 1000 años, basada en los textos raíz aprendidos de memoria por los grandes eruditos de Nalanda. A través del análisis y los debates lógicos, profundizamos en su significado, desentrañando la sabiduría contenida en sus palabras.
Recuerdo mi propia experiencia como niño de 10 años, luchando con una palabra esquiva en un texto raíz. La borré por pura frustración. Sin embargo, cada vez que leía ese texto, volvía a recordar mi travesura infantil. Ahora reconozco el valor de ese sistema educativo, que fomenta la memorización y el análisis, guiándonos hacia la comprensión profunda de la verdad. El budismo, en esencia, se basa en el reconocimiento de la realidad. Las 4 nobles verdades describen la naturaleza de la existencia tal como es. Nuestra práctica y estudio avanzan en armonía con esta comprensión, guiándonos hacia el fin del sufrimiento y la realización de la iluminación. Descifrando los puntos de vista erróneos y encontrando la cognición válida. Imagina que te encuentras en un lugar apartado y tranquilo, rodeado de naturaleza exuberante. El suave aroma de las orquídeas blancas llena el aire, invitándote a reflexionar sobre los complejos misterios de la realidad. Existen 2 tipos de puntos de vista erróneos que pueden nublar nuestra percepción de la verdad, la negación y la exageración. La negación se asemeja a un lienzo vacío, donde se borra la existencia misma de las cosas. Por otro lado, la exageración es como un prisma descompuesto, que proyecta cualidades ilusorias sobre la realidad. Estos puntos de vista erróneos surgen cuando nuestra mente no está disciplinada o no está entrenada adecuadamente. Podemos caer en el error de denigrar las cualidades que existen o de atribuir cualidades que no son inherentes a la naturaleza de las cosas. Para librarnos de estos puntos de vista erróneos, debemos buscar el conocimiento del punto de vista correcto. El budismo nos guía a través de un camino de cognición válida, donde nuestra percepción se alinea con la verdadera naturaleza de la realidad. Tomemos la orquídea blanca como ejemplo. Cuando nuestros ojos la perciben, la conciencia visual crea una imagen en nuestra mente. Pero este concepto inicial no valida inmediatamente nuestra cognición. Debemos fundamentar nuestra percepción a través de la investigación y el análisis. Podemos consultar con otros, realizar experimentos o confiar en el conocimiento de fuentes fiables. Solo entonces podemos concluir que nuestra cognición es válida. Sin embargo, no todos los conceptos que encontramos en la vida son evidentes de inmediato. Algunos están ocultos o profundamente enterrados. Tomemos como ejemplo el momento de nuestro nacimiento. Es difícil determinarlo únicamente a través de nuestra razón o investigación. En tales casos, debemos confiar en otros, evaluando sus cualidades personales y su capacidad de transmitir información precisa. Si podemos establecer la credibilidad de la fuente, podemos aceptar sus conocimientos como válidos, incluso si no podemos verificarlos directamente. Reflexiona sobre el camino de la cognición válida. Nos guía hacia una comprensión más profunda de la realidad, liberándonos de los grilletes de las percepciones erróneas. Al igual que la orquídea blanca, nuestra cognición debe estar arraigada en la tierra de la investigación y el análisis, floreciendo en una comprensión que es verdadera y duradera. La autoridad de las enseñanzas de Buda, buscando la verdad a través de la experiencia y la confianza. Cuando escuchamos a un maestro, nuestra mente sopesa constantemente su credibilidad. ¿Es fiable lo que dicen? ¿Podemos confiar en su sabiduría? Lo mismo ocurre con las enseñanzas de Buda. Hay verdades que reveló que son difíciles de comprender de inmediato, ocultas tras capas de complejidad. Sin embargo, también impartió enseñanzas evidentes, que podemos experimentar directamente a través de nuestros sentidos y razonamiento. Estas enseñanzas evidentes nos sirven como punto de referencia. Al confirmar su veracidad a través de nuestra propia comprensión, establecemos la credibilidad de Buda como maestro. Así, cuando nos encontramos con sus enseñanzas ocultas, podemos confiar en sus palabras, aunque no podamos comprenderlas plenamente en este momento. Confiamos en que, dado que sus enseñanzas evidentes han demostrado ser fiables, estas verdades ocultas también deben ser válidas. Por ejemplo, Buda enseñó sobre la impermanencia, un concepto sutil que puede ser difícil de captar al principio. Pero al contemplar nuestra propia experiencia, podemos observar cómo todo cambia y decae constantemente. Esto nos ayuda a desarrollar una comprensión intelectual de la impermanencia. También enseñó sobre la inexistencia del yo, la idea de que no hay un yo inherente, permanente. Esta enseñanza puede parecer contradictoria, pero mediante la investigación y la reflexión profunda, podemos llegar a comprenderla. Podemos darnos cuenta de que nuestro sentido de identidad es fluido, cambiando constantemente según nuestras experiencias y percepciones.
Cuando confiamos en las enseñanzas de Buda, basamos nuestra fe en su autoridad como maestro comprobado. Sabemos que sus palabras provienen de la misma fuente que sus enseñanzas evidentes, que hemos experimentado y validado. Esta confianza nos permite aceptar verdades más profundas, incluso si no podemos comprenderlas completamente ahora. Es como un niño que confía en su padre, aunque no pueda entender todas sus razones. La credibilidad del padre, demostrada a través de incontables actos de amor y cuidado, es suficiente para que el niño crea en lo que dice. De manera similar, confiamos en Buda, sabiendo que sus enseñanzas están arraigadas en la sabiduría y la compasión. Y así, nos embarcamos en el viaje de descubrir las verdades ocultas de las enseñanzas de Buda, guiados por la confianza en su autoridad y la esperanza de experimentar su profundidad transformadora a través de nuestra propia investigación y comprensión.